A ver, entonces habíamos dicho que el voltaje del inductor, bueno, el inductor se comporta como circuito abierto cuando recién lo energizo. Ujú. Ahí está abierto. Ahora, el voltaje del inductor en cero, ¿cuánto va a valer? El voltaje del capacitor en cero. Ujú. Valdría lo mismo, bueno, vale lo de la fuente que está ahí, ¿no? Pero pues esa fuente pues es el voltaje del capacitor. Bueno, ese sería el paso número, bueno, estamos en el paso número 2. De ahí recuerden que debo de tener condición inicial para la función que trato de calcular. Ujú. ¿Cuánto vale esa I cero? A ver, Perla Ivonne, si está. Sí, profe. Ujú. ¿Cuánto vale esa I cero? En ese caso sería dividir la fuente entre el resistor. Es cero porque el circuito está abierto. Ujú. Eso ya lo hemos platicado muchísimas veces. Aunque no lo crean, voy anotando quién sí me contesta, quién no me contesta, para tener referencia. Entonces, échenle ganas, no sé quién falta, quién no falta. Y créanme que se reflejan las faltas en su participación, en su avance. Ujú. Porque, se lo digo porque aquí voy anotando y voy viendo quién sí contesta, quién no, y quién falta, quién no falta. Bueno, ya tengo mi primera condición inicial. Resulta que yo necesito condición inicial para la derivada también. ¿La derivada de quién? Pues de la corriente. Ajá. Pregunto, de esos elementos, ¿quién tiene la derivada? La corriente. El corriente La es el bobina. capacitor, ¿no? No, la bobina. La bobina, ¿cómo calculo el voltaje en la bobina? A ver, ¿qué es igual? L por la derivada de I de t. Ujú. Así es el modelo matemático más simple para calcular el voltaje en la bobina. Ujú. Hay modelos más completos, ¿eh? Aquí solo estamos poniendo el más simple. Ajá. Bueno, pero estamos en t igual a 0, entonces tendría yo esto. Si despejo, Francisco Solano, si despejo la derivada, ¿cómo me queda? Sí, profe. Quedaría el voltaje del inductor sobre la bobina. Ujú. Entonces, vean, ahí ya tengo también la condición inicial para la derivada. Ajá. Y lo puedo poner así. Condición inicial para la derivada de la propuesta evaluada en 0. Y esta también es condición inicial para la función
evaluada en 0. Ajá. No se vayan a confundir. Si aquí ya tengo, van a decir, bueno, pues es que si ya tengo la corriente en 0 y vale 0, entonces la derivada de, pues, la corriente que vale 0, bueno, pues debería valer 0, ¿no? Pero no es así. Lo que hago es, ya que tengo la propuesta, la evalúo en t igual a 0 y la igualo aquí con 0. Después, ya que tengo la propuesta, la derivo y la evalúo en t igual a 0. Y la igualo con este dato, ¿no? Ujú. No sé si quedó claro más o menos. Creo que sí, profe. Bueno, vamos a pensar que sí. Hasta ahí iríamos. Bueno, faltan algunas cosas. Bueno, ya es el punto número 2. Bueno, ya que tengo el punto número 2, ¿qué sigue? Establecer la ecuación diferencial en t mayor a 0. Ujú. ¿Cuál sería la red? Pues el capacitor, la resistencia y el inductor. A ver, Gómez, López. Sí, profe. A ver, aquí voy a dibujar para t mayor que 0. No estamos en t mayor que 0. Ujú. ¿Cuál es la red? El capacitor, la resistencia y el inductor en serie. Ujú. Bueno, ya que tengo eso, ¿qué hago? Determino la ecuación diferencial, que sería el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor igual a 0. Ujú. Bueno, vamos a poner eso. Ujú. Entonces, a ver, de inductor. Ok. Mm, González, Eugenia. Yo, profe. Ajá, ¿qué sigue? Eh, pues pondríamos las operaciones que son para calcular el voltaje, que sería L por la corriente, por la derivada de la corriente en T, más la resistencia por la corriente, Ujú. más 1 entre C por la integral de la corriente en T de T igual a 0. Ajá, bueno. Y luego, Grajales. Hay que derivar todo eso. ¿Cómo quedan? Quedaría inductor por la segunda derivada de I de t. Más R por la derivada de I de t. Más 1 entre C por I de t. Igual a 0. Ok. Jiménez. Sí, profesor. A ver, ¿qué hacemos? Sustituir el valor de D por la derivada de I de T. Ujú. ¿Cuánto queda? L por D a la 2 más RD
más 1 sobre C de I de T. Igual a 0. Maldonado. No está. Manzano. Presente, profe. A ver qué hay que hacer. Ahí dice que hay que hacer, no hay que andar buscando en otro lado. Pues prácticamente se divide la ecuación y se iguala a 0, ¿no? A ver qué escribo. Sería L por D cuadrada más RD más 1 sobre C por I de T igual a 0. ¿Y ahí qué hacemos? La primera parte es igual a 0 y la segunda no. Martínez Abarca. De ahí igualamos la primera parte con 0 para despejar D. Dice que vamos a despejar de. Bueno, no. Aquí podríamos aplicar la ecuación general. A ver cómo queda. Sería D igual a menos R más menos la raíz sería L cuadrada por 4AC, que es L por L sobre C, sobre 2 veces L. Ok. Martínez Holguín. Sí, profesor. Hay que, ese 2L hay que tratar, hay que terminar de trabajarlo. Hay que meterlo también a la raíz cuadrada. Entonces, a ver, raíz 1. A ver, ¿qué pasó? R2 menos 4LC. A ver, ¿qué? Raíz más raíz. A ver, aquí primero R, ¿sobre quién? Ok. Más. Sobre 2L, profe. Más que La raíz de R2. R2. Sobre 2L menos 4L ay, ¿Qué le pasó? ¿Por qué se queja? Y ahí si hacemos operaciones, a ver, todo el mundo Profe, como... ¿no tendría que ir una raíz negativa? Bueno, con menos.
Estoy trabajando la raíz 1. Todavía no Ah, trabajo ok, profe, sí, la sí, raíz sí, 2. no me di cuenta. ¿Aquí cuánto queda? Con 4L. No. 2 al cuadrado. Ah, sí. Así queda, ¿no? Bueno. Aquí vamos a hacer algunos comentarios. Vamos a poner que alfa va a ser R sobre 2L y le voy a llamar coeficiente de amortiguamiento. Ajá. ¿Cómo o qué idea les da esto de coeficiente de amortiguamiento? ¿Para qué creen? En primer lugar es un coeficiente. ¿Y para qué sirve? Para que al paso del tiempo vaya disminuyendo cierto factor. Ujú. Puede atenuar la amplitud, ¿no? En una señal. Ahí tengo una expresión. ¿Cuál sería el coeficiente de amortiguamiento? Menos 10. 0.6. Es una constante. Sí, es un coeficiente que acompaña a la exponencial, pero pues ese no va a cambiar. Ujú. Dice que es un coeficiente que sirve para amortiguar. Ese punto 6 no, al contrario, ese punto 6 va a ser amortiguado por la exponencial. Sería el 10. Ujú. Ese 10 es el coeficiente de amortiguamiento. Ajá. Bueno, me va a servir para ir amortiguando. Entonces esa alfa va a aparecer en una exponencial o en las exponenciales. Por aquí voy a pintar otra cosa, bueno, algo diferente. A ver, ¿cómo conocen esto? Ahí de la expresión de algo hay dentro de la raíz y eso le voy a llamar omega cuadrada. Ujú. Esta omega, ¿a qué será igual? Ujú. A ver, tengo omega cuadrada, 1 sobre LC, entonces omega que es igual. Raíz de 1 Raíz. sobre LC. Ujú. ¿Y qué será eso? Es la frecuencia angular. Pues sí, digamos que sí. ¿Qué más? ¿No será el coeficiente de amortiguamiento? Ya lo tengo ahí, es R sobre 2L. Mm. Ya han visto esa expresión.
Es lo que vemos en la reactancia capacitiva. No, no es cierto. A ver, si llevaron teoremas. No es una constante de propagación. Pues creo que no llevaron teoremas. Todavía no la cursan. Sus profes les dicen que es la frecuencia de resonancia. Ujú. Pero aquí nosotros le vamos a llamar frecuencia natural del circuito. ¿Por qué le voy a llamar así? Bueno, pues resulta que en mi red me quedó conectada, por ejemplo, así. Ujú. Me queda, por ejemplo, me queda esto, ¿no? Ujú. El capacitor ya estaba cargado. Ajá. Vamos a suponer que no está el... Bueno, sí, vamos a pensar que está el resistor. La energía del capacitor va a circular hacia la derecha y se la va a enviar al inductor. Recuerden que el inductor apenas se va a cargar, entonces la recibe. Ajá. En ese paso, en esa transición del capacitor a la bobina, ¿qué hace el resistor? ¿Cuál es su función? Tasa de corriente. ¿Qué más? Disipar la corriente en forma de calor. Ujú. Disipa la energía en forma de calor. Entonces, cuando pasa la energía del capacitor hacia la bobina, se pierde cierta cantidad de energía a través del resistor. Luego la bobina la regresa, porque el capacitor queda descargado, la regresa y en ese paso vuelve a perder más, se vuelve a perder más energía hasta que se agota, ¿no? Debido al resistor. Si el resistor no estuviera, porque puede no estar, ¿qué va a pasar con la energía entonces? A ver, díganme. Se va a conservar. Ujú. ¿Pero qué va a pasar? El capacitor estaba cargado. Va a Conecté la estar entre el capacitor y el inductor se van a estar cargando y descargando, ¿no? Ujú. El capacitor se la envía al inductor. Luego el inductor se la regresa al capacitor. Ujú. Se la están intercambiando nada más. Pero, ¿qué tan rápido o qué tan lento es ese intercambio? Porque ese intercambio puede ser muy lento, puede ser muy rápido. Ajá. Si yo hago la gráfica de cómo se está intercambiando esa energía, puede ser que sea más o menos así. Ujú. Si el intercambio se hace muy rápido, entonces pudiera ser que sea así, ¿no? Si es muy lento, puede ser que, pues que sea así, ¿no? Ujú. Entonces, ¿de qué depende de esta oscilación o esa frecuencia de intercambio? Pues aquí me dice matemáticamente, yo como ingeniero digo, ¿de qué depende esta frecuencia? Pues de lo que valga el inductor y el capacitor. Ajá, entonces, pues este dato puede ser muy grande o muy pequeño. Ujú. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún generador de funciones. Sin embargo, hay un intercambio de energía
y voy a tener una respuesta que va a ser oscilatoria. Ajá. Entonces esa frecuencia a la cual se intercambia la energía depende de L y C, entonces yo digo que es la frecuencia natural del circuito, porque no hay ningún generador. Ajá. Ustedes en teoría más conectaron resistor, inductor y capacitor a un generador de funciones. Pues resulta que cuando la frecuencia natural del circuito coincide con la frecuencia del generador de funciones, entonces decimos que el circuito entra en resonancia. Ujú. Y también le llamo frecuencia de resonancia. Ajá, pero lo más correcto es llamarle frecuencia natural del circuito, que también puede ser la frecuencia de resonancia. Bueno, entonces nosotros le vamos a poner, no sé cuánto tiempo falte. Ajá, bueno, es frecuencia, le vamos a poner así, frecuencia natural del circuito. Ajá. Bueno, a esa omega. Entonces esos parámetros que estamos ahorita determinando los van a tener en su práctica y van a tener que calcularlos en un momento dado. A lo mejor los calculan y ni siquiera se dan cuenta que existen, pero tienen que identificarlos, porque tienen que hacer sus conclusiones con base a eso. Bueno, ahora, aquí por último, esta beta, ujú, esta beta le voy a llamar, o va a estar compuesta por alfa menos omega cuadrada. Ajá, es la raíz cuadrada, pero ya sabemos que R sobre 2L pues es alfa y omega cuadrada 1 entre LC, entonces esto también le voy a llamar frecuencia, va a también ser una frecuencia. ¿Por qué le puedo llamar frecuencia? Porque si alfa valiera 0, entonces tengo la raíz cuadrada de omega cuadrada, que al final de cuentas va a ser una frecuencia. Ajá. Pero le voy a llamar frecuencia de amortiguamiento. Ujú. Bueno, ¿dónde puedo ver eso? Aquí voy a regresar a las notas, a estas. Bueno, antes de eso, cuando quiera obtener aquí las raíces, voy a tener diferentes tipos de raíces, porque dependiendo de lo que valga R, dependiendo de lo que valga el capacitor y el inductor, pues voy a tener diferentes valores, o diferentes tipos de raíces. Bien, esto ya lo vimos. Ujú. Y aquí tenemos lo que les decía, frecuencia amortiguada, frecuencia natural. Y ya que tenemos eso, aquí tengo los diferentes casos. Ujú. Vean en la raíz. Bueno, aquí no está, pero aquí la voy a pintar. Ajá, por ejemplo, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de R sobre 2L menos 1 entre LC. Eso es lo que tengo en la raíz. Ajá. Entonces, si R sobre 2L al cuadrado es menor que 1 entre LC, a ver, dígame qué dato tendría yo, positivo o negativo en la raíz cuadrada. R sobre 2L es menor que 1 Sería sobre L. negativo. Ajá, tendría yo la raíz cuadrada de número negativo, entonces las raíces son complejas. Ajá, y aquí lo tengo, raíces complejas. Y le voy a llamar que es el primer caso. Y va a cumplirse, bueno, voy a tener esa respuesta que le llamo subamortiguada, siempre y cuando se cumpla esto. Si eso se cumple, entonces mi respuesta va a ser un seno que se amortigua.
Ujú. Para el segundo caso, ahora en el radical o en la raíz, si son iguales, a ver, díganme matemáticamente qué obtengo si son iguales. 0. 0. Pues va a ser 0. Ajá, entonces las raíces van a ser reales iguales. ¿Por qué? Porque aquí falta R sobre 2L, ¿no? Más, y la otra raíz sería R sobre 2L, pero menos el radical. Entonces, si no van a estar estos, pues me queda R sobre 2L en ambas, y las raíces serían iguales. Para que las raíces sean iguales, otra vez esto se tiene que cumplir. Y mi respuesta dice que se amortigua de manera crítica, o sea que muy rápido, ¿no? Se amortigua mi señal, en este caso mi corriente. Ahora, si las raíces son reales y diferentes, ¿cuándo va a ocurrir? Pues cuando R sobre 2L sea mayor. Y aquí pues rápidamente lo veo. Si este dato es mayor que 1 sobre LC, pues obviamente me queda un valor positivo, que se lo voy a sumar a R sobre 2L. En el segundo caso, se lo voy a restar a R sobre 2L. Ajá, entonces las raíces van a ser diferentes. Son reales y son diferentes. Entonces, raíces reales y diferentes. Y mi respuesta va a ser sobreamortiguada. Quiere decir que se va a tardar muchísimo tiempo en amortiguarse. Entonces, ustedes les va a tocar algún caso de estos. No sé cuál. Ustedes no lo saben, yo tampoco. El destino ya lo sabe, pero todavía no nos dice cuál. Pronto lo van a saber. El punto es que si te tocó el primer caso, se tiene que cumplir esto en tus raíces para que lo obtengas. No solamente menos, de preferencia mucho menor, para que se note el caso. Ajá. Y aquí, para que se note el tercer caso, también tiene que ser mucho mayor, no solo menor, mayor, sino mucho mayor. Porque si no lo haces así, entonces puede ser que se acerquen al caso número 2 y no se va a ver la diferencia. Entonces, de preferencia que sea eso. Entonces, te tocó, por ejemplo, el caso número 1. Entonces, en el caso número 1, cuando estamos en presencial, se les presta, por ejemplo, el inductor. Y dice, a mí me tocó el caso número 1, ya me prestaron el inductor, tiene tanta inductancia, tanta resistencia interna. Entonces, estos dos datos ya los tengo. Ustedes eligen, por ejemplo, un capacitor para que no compren. A lo mejor dicen, bueno, pues tengo el capacitor de un microfaradio. Ajá. Y entonces dicen cuánto debe valer R. Calculan R. Si te tocó el segundo caso, ya te prestaron otra vez la bobina. Tienes un capacitor, bueno, pues cuánto debe valer R para que sean iguales. Ajá. Y haces tus cálculos y ya obtienes tus raíces. Por último, para el último caso, que es el R, si la resistencia vale 0, si la resistencia vale 0, entonces no existe este dato, no existe este otro, y nada más tendré la raíz cuadrada de menos 1 sobre LC. Entonces las raíces son puramente imaginarias, ¿no? Aquí como que me faltó ponerle que esto pues va a valer 0, ¿no? Si R vale 0, pues R sobre 2 le va a valer 0. No existe entonces el coeficiente de amortiguamiento. No existe quien amortigue la señal. Y entonces se queda oscilando. Es un seno que se queda oscilando. Bueno, de todos estos casos los vamos a ir resolviendo uno por uno. En la siguiente sesión empezamos con el número 1, con el caso número 1. Y bueno, tienen que poner mucha atención porque vamos a resolver, les digo, entre comillas, su práctica. Bueno,
A ver, ¿no tienen algún comentario? Termino de pasar lista. Recording in progress. Masas. Rojas Cruz, ya lo doy de baja, ya no se conecta. Sánchez Aldaz. Presente, profesor. Sánchez Domínguez. Presente, profesor. Torres Guzmán. Valle Rodríguez. Antonio Estrada. Presente. Arias Servín. Ballesteros. Presente. Barbosa. Presente, profe. Viviano. Calvillo. Presente, profe. Y bueno, los demás ya les fui pasando lista. Bueno, si no hay otro comentario, el que escribieron en el chat. Profesor, Eric en el chat está presente. Viviano. Arreglen sus micrófonos, vean esto porque en el examen los tienen que activar, sus cámaras también. Mañana les digo cuándo será el examen. Bueno, si no hay otro comentario, pues que estén bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego.